Bendiciones. Continuamos con nuestro episodio 32 de la carta a los Hebreos. Y lo que vamos a tratar son los asuntos del capítulo 2, versos del 14 al 18. Un solo asunto. ¿Por qué Jesús se hizo hombre? ¿Qué motivó a nuestro Señor Jesucristo a dejar su posición en los cielos con el Padre y a descender a la tierra? ¿Cuáles fueron o cuál fue el motivo tan poderoso que hizo que nuestro Señor Jesucristo dejara su posición? Bueno, encontramos aquí una respuesta. Son importantes esto. Esta pregunta son de las más grandes que pueden surgir con respecto a Jesús. Y vamos a encontrar en este texto, en este párrafo, tres respuestas que puede conmovernos. La primera respuesta: Jesús se hizo hombre para destruir el imperio de la muerte, como aparece en los versos 14 y 15. Le daré una lectura a los versos 14 y 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Puesto que la voluntad de Dios era que Cristo y sus hijos llegaran a ser una familia y participaran de la misma naturaleza, era necesario que Cristo experimentara la vida humana, aún hasta el punto de morir. Tomó forma humana para ser totalmente como nosotros. La palabra que aparece en ese versículo 14, participaron, proviene de la palabra griega koinonia, la palabra que se usa regularmente para comunión. En la versión internacional, nueva versión internacional, se consigna de esta manera, dice: por cuanto los hijos tienen carne y sangre, él también participó en la humanidad de ellos. Así se traduce o así se dice el verso 14. Los dos verbos, el verbo tener conjugado y participaron ya conjugado, reflejan dos énfasis diferentes. El primero señala la naturaleza común que comparten los hombres mientras perdure el género humano. Eso es lo que Jesús vino a adoptar, la naturaleza común de todos los seres humanos mientras exista la raza humana. Y la segunda palabra expresa la aceptación voluntaria de la humanidad. Cristo voluntariamente aceptó la calidad o la situación humana, como nuestra durabilidad, nuestra poca existencia, nuestro cuerpo. Hay una doctrina surgida en los inicios, en los albores del cristianismo, llamada el docetismo, que se considera una de las primeras herejías cristianas. Esta herejía enseñaba que Jesús realmente no participó en carne y sangre. La palabra doceta o docetismo proviene del término griego dokeo, que significa lo que parece. Hebreos refuta constantemente el punto de vista de los del docetismo, al mostrar que sus tentaciones, las tentaciones de nuestro Señor, fueron reales. Voy a darle lectura hasta el verso 16. Dice 16, porque ciertamente, no, voy a leerles el capítulo 4, desde el versículo 14 hasta el 16, dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado.
Otro párrafo quiero analizar con ustedes, el capítulo 5, verso 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Puede que nosotros, como humanos, no sepamos lo que el imperio de la muerte sea en su totalidad. Sin embargo, sabemos que separa a las personas de Dios. Recuerden, la palabra muerte significa separación. Si es muerte física, separación del cuerpo y el espíritu. Se separan cuerpo y espíritu. Si es muerte espiritual, se separa el ser humano de Dios. Y todos los seres humanos, cuando cometemos pecados, nos separamos de Dios en el instante mismo en que cometemos un pecado, nos separamos más y más de Dios. Por eso los niños, los seres humanos, cuando somos niños, todos somos de Dios. Pero cuando el niño se convierte en adolescente, en joven, o la niña, y cometemos nuestro primer pecado, en ese momento nos separamos de Dios, morimos para Dios, ya no somos hijos de Dios y nos convertimos en hijos de Satanás. Juan capítulo 8, versos 40 hasta el 48. Bien, Satanás instigó el pecado y por lo tanto él es un mentiroso y él es padre de los mentirosos. Ahora bien, el pecado trae muerte. Ya hemos leído en Romanos capítulo 6, verso 23. Se lo voy a leer nuevamente para tenerlo nada más en nuestra memoria, como lo enfatiza Pablo. 6:23. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay una diferencia entre estar en el pecado que nos va a producir la muerte, o sea, la separación eterna con Dios, y estar con Cristo que nos va a producir la vida eterna. Romanos capítulo 6, verso 23. Ahora bien, morimos espiritualmente cuando pecamos. Sin embargo, la muerte en el contexto de este versículo se refiere al aspecto físico. Satanás es el rey del reino de la oscuridad y de la muerte. Podemos recordar esa afirmación si leemos Colosenses capítulo 1, versos 13 y 14. Déjenme leérselos. Libro de Colosenses capítulo 1, versos 13 y 14, como Pablo se los dijo a los de Colosas. Dice el verso 13, el cual, hablando de Cristo Jesús, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Reino en este contexto se refiere a la iglesia, y abandonamos el reino de Satanás cuando nos bautizamos, nos convertimos en cristianos. 14. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Es explicado, Cristo Jesús nos rescató por medio de su sangre. Eso es la redención. Y nos dio el perdón de los pecados. Colosenses capítulo 1, versos 13 y 14. Así que la derrota de Satanás vino mediante la resurrección de Jesús, que es mencionada en la carta solamente en la última parte de Hebreos, en el capítulo 13, en el verso 20. Déjenme leérselos también. Hebreos 13, verso 20. Dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Bien, encontramos lo siguiente. Se insinúa en el capítulo 6, versículo 1 y 2 también. Vamos a ver aquí el 6, verso 1 y 2. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. En el concepto del escritor de los Hebreos, estas doctrinas son infantiles, son las para iniciar a una persona en el cristianismo, lo primero que se le enseña, lo más sencillo. Pero ya un cristiano maduro conoce aspectos más profundos de la teología cristiana. En Juan capítulo 1, verso 4 se menciona que aquel verbo fue hecho carne.
con el único propósito de destruir el imperio de Satanás. La palabra que se traduce como destruir, que es la palabra griega katargeo, no quiere decir aniquilar, como lo insinúan algunas traducciones. Más bien quiere decir volver inútil o dejar inservible. Cristo Jesús vino y volvió inútil el imperio de Satanás, o lo dejó inservible. Juan dijo lo mismo del poder de Satanás en 1 de Juan capítulo 3, verso 8. Déjenme leérselos. 1 de Juan capítulo 3, verso 8. Dice el texto: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Quizás son palabras duras para usted si no es cristiano, pero el texto de 1 de Juan capítulo 3, verso 8 es fácil de entender. La persona que comete pecado no es de Dios, es del diablo, el que practica el pecado, porque el diablo peca desde el principio. Para eso apareció Cristo, para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Así que me regreso otra vez al texto de estudio de Hebreos. Por sí solo Jesús pudo vivir de forma perfecta y así derrotar los propósitos de Satanás. Había atado a Satanás mediante el poder de su vida y el poder de la palabra de Dios, según se nos explica en Mateo capítulo 4, desde el 1 al 11. Déjenme leerles Mateo capítulo 4, desde el 1 hasta el 11. Bien. Le doy lectura. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Mateo capítulo 4, desde el 1 hasta el 11. Así que el Señor Jesucristo tuvo una vida digna y pudo derrotar a Satanás. Tuvo que atar a Satanás antes de que pudiera echar demonios. Porque si continuamos en el libro de Mateo, ahora en el capítulo 12, en los versos 22 al 29, déjenme leerles aquí esta sección de Mateo capítulo 12. Desde el 12 hasta desde el 22 hasta el 29. 12 del 22 al 29 dice: entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Recuerden que los judíos, ante quienes se hacían estos milagros, conocían la historia del Antiguo Testamento acerca de Jesús, que vendría el Mesías, descendiente de David. Verso 24. Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás,
contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Entendiéndose que Cristo Jesús está saqueando la casa de Satanás cuando rescata muchos hijos, muchas personas que ya son hijos del diablo por causa de sus pecados. Y Jesús lo que hace es rescatarlos del poder de Satanás. Así que la derrota final de Satanás también se describe como una restricción, un impedimento. En el libro de Apocalipsis, capítulo 20, del 7 al 10, parece ser su derrota final, pues es entonces lanzado en el lago de fuego y azufre. Le voy a dar lectura también a Apocalipsis, capítulo 20, del 7 al 10, para una mejor comprensión de lo que estamos explicando. Apocalipsis 20, voy a buscar aquí en mi Biblia. Versículos del 7 hasta el 10. Dice así el texto. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Al parecer, la derrota final de Satanás va a ser cuando ya venga el juicio final. La gran paradoja consiste en que Jesús mismo se hizo susceptible a sufrir la muerte, se hizo humano, para poder de esa manera conquistar la muerte. La sola razón de estar en Jesucristo nos da la victoria sobre Satanás, que es la muerte y la sepultura. O sea, prácticamente con el solo hecho de estar en Jesucristo nos da la victoria sobre Satanás, sobre la muerte que él domina y sobre la sepultura, puesto que los cristianos tendremos resurrección. Y Pablo se lo recordó a los Corintios en 1 Corintios capítulo 15, desde el 55 hasta el 58. Les leo Corintios, 1 Corintios capítulo 15, desde el 55 hasta el 58, dice así el texto, dice así, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creyendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Mensaje enviado a los Corintios, 1 Corintios capítulo 15, desde el 55 al 58, pero que es aplicable a todos los cristianos de todas las épocas. Hemos vencido al enemigo eterno de Dios, a Satanás. Hemos vencido el poder de la muerte y hemos vencido el poder de la tumba, puesto que resucitaremos. Moriremos físicamente, pero el día que el Señor venga a recoger los suyos, resucitaremos, todo el mundo. Así que el temor a la muerte es un temor bastante fuerte. En el versículo 15, que hemos leído, en el capítulo 2 de Hebreos 15, dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El autor de los Hebreos reconoce que sí es grande el temor a la muerte. Por ese temor, los hombres pueden hacer muchas cosas que nada o nadie en el mundo podría forzarlos a hacer. Algunas personas valientes de gran fe aceptarán morir antes de ser deshonrados. Sin embargo, para la mayoría de las personas, la muerte constituye un poderoso instrumento de chantaje o de coerción.
¿Comprende usted las palabras? Si no haces esto, te voy a matar. Y entonces las personas se ven chantajeadas, coercionadas a hacer cosas indebidas por el temor a te voy a matar, el temor a la muerte física. ¿Se entiende? Si Cristo ya ha quitado de nosotros ese temor, nadie puede de forma exitosa intimidarnos a hacer un mal mediante el temor ni la amenaza a la muerte. En teoría, ningún cristiano puede dejarse vencer por la amenaza de la muerte a hacer algo que está en contra de sus creencias cristianas. El término librar del versículo 15 es apalaxei en griego, el cual además es usado por Lucas solamente. Se traduce como arreglarte con. En Lucas capítulo 12, 58, y se traduce también como que ya se iban en Hechos capítulo 19, verso 12. La palabra significa librar del pecado mediante expiación. Si la fe de alguien es suficientemente fuerte como para conquistar los horrores de la muerte, entonces provee una certeza profunda de que se tiene una fe que salva. El que llega al río, a la orilla de la muerte, en unión con Cristo, no tiene por qué temerle a ello. No habrá más muerte, pues dice, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles. En Lucas capítulo 20, verso 36. Déjeme remitirme a Lucas capítulo 20, verso 36. Lucas 20, lo encontramos. Dice así. Estoy viendo el texto, verso 36, dice, desde el 32, fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo, y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. ¿Qué significa el párrafo? Bueno, lo leí mal, perdón. Es capítulo 20, verso 36. Dice, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Mil perdones, al estar leyendo me equivoqué, leí 20:36 y es, 19:36 y era 20:36. Mil perdones. Así que hay un iniciador de un grupo, él no lo inició realmente, pero sus seguidores así se le llaman, los luteranos, Martín Lutero. Martín Lutero escribió y dijo, el que le teme a la muerte, el que no le teme a la muerte ni está dispuesto a morir, no es lo suficientemente cristiano. Tales personas todavía carecen de fe en la resurrección y aman esta vida más que la venidera. Repito, este señor Martín Lutero, alemán, hace varios siglos, menciona, iniciador del luteranismo, menciona que el que le tiene miedo a la muerte y no está dispuesto a morir no es lo suficientemente cristiano, y que esas personas todavía carecen de la fe en la resurrección y aman esta vida más que la venidera. Por supuesto, Lutero se puede decir que era un personaje con una fe quizá mucha más alta que la fe que nosotros tenemos. Muchos de nosotros como cristianos aún tenemos temor de la muerte. No alcanzamos a comprender totalmente esa fe en la resurrección. Crisóstomo, uno de los padres apostólicos, criticaba las bulliciosas lamentaciones públicas exhibidas por los cristianos durante los funerales en sus días. Usted ya sabe, en la actualidad, cómo se expresan las personas cuando hay funerales de familiares. Bueno, si no son cristianos, la gran mayoría llora, grita, se desmaya, hace mucho ruido y bueno, pues obviamente están sacando su dolor por la pérdida de un ser humano, de un familiar. Pero en realidad
¿los cristianos deberíamos de hacerlo igual? ¿Qué acaso no entendemos nosotros que cuando un cristiano o un familiar fallece, ya va a estar siendo juzgado por Dios? Si hizo lo correcto, irá con el Señor, y si hizo lo incorrecto, bueno, no podemos hacer nada nosotros por cambiar el destino de una persona. Lo que la persona haya hecho en su vida, ese será el resultado que tendrá después de su muerte. O estar con Dios o estar fuera de Dios. Los cristianos lo entendemos, pero todavía vemos algunos que hacemos así como dice Crisóstomo. Déjeme leerle lo que Crisóstomo decía. Dice, cuando contemplo el lamento en un funeral, en lugares públicos, el gemir por los que han dejado esta vida, los alaridos y demás comportamientos poco correctos, me avergüenzo delante de los impíos judíos y herejes que lo ven, y de hecho delante de todos los que por esa razón se ríen de nosotros haciendo burla. Que Dios les permita a todos dejar esta vida sin lamentos. Palabra de Crisóstomo. Ahora bien, él creía que la predisposición a lamentarse inconsolablemente durante la muerte de un ser querido producía incrédulos más que producir creyentes, porque los cristianos del primer siglo, segundo siglo, tercer siglo proclamaban que los que morían en Cristo iban con Cristo. Entonces, ¿por qué lamentarse cuando moría un familiar cristiano? Si los cristianos sabían que iban con Cristo. Entonces, aquellas personas que todavía se lamentaban, dice Crisóstomo, le daba vergüenza, Crisóstomo era cristiano, que así lo hicieran, porque prácticamente los demás, los paganos, se burlaban y decían, bueno, pues no tanto proclamabas que cuando murieran como cristianos iban a ir con Cristo. Así que nosotros, en esta época como cristianos, realmente el lamentarnos de esa forma, así como lo dibuja Crisóstomo, quizá va a producir la burla entre las personas que no son cristianas. Piense usted, hermano o hermana cristiana, cómo será nuestra reacción cuando mueran nuestros familiares cristianos, o cómo será la reacción de nuestros familiares cristianos cuando nosotros muramos. Recuerde usted eso. Ahora bien, él creía, es más, hay otro autor que se llama el señor Barnes. Él propuso dos razones que Dios planeó para que la humanidad le temiera a la muerte. Es una propuesta del señor Barnes, un humano. En primer lugar, dice él, el temor conduce a las personas a prepararse para la muerte. Si no nos preocupara morir, descuidaríamos la preparación que se necesita. En segundo lugar, el temor disuade a las personas de quitarse la vida. Hablamos de los suicidas. Cuando una persona tiene temor en Cristo a la muerte, bueno, no se quiere quitar la vida. La desesperación podría hacer que los que no temen morir se quiten la vida. Es verdad. Los desleales y desobedientes tienen una segunda muerte a la cual temer. ¿Cuál es esa segunda muerte? La separación eterna de Dios, como leímos hace rato en Apocalipsis 20. Déjenme darles nuevamente la lectura. Apocalipsis 20, 14 y 15. Apocalipsis 20, versos 14 y 15. Se los leo. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 20, 14, 15, si usted gusta leerle. Ahora, el mismo libro de Apocalipsis, capítulo 21, verso 8, note usted quiénes son los que se van a esa segunda muerte. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Recordemos que, ya lo he explicado en mis videos del plan de salvación, la muerte segunda consiste en lo que acontecerá después del juicio final, la separación eterna de Dios. Miren, en estos momentos, las gentes pecadoras, los que no nos hemos arrepentido, que todos somos pecadores, todavía estamos separados de Dios por nuestros pecados, pero al estar todavía en la tierra viviendo, todavía estamos ante la presencia de Dios. Mientras tengamos vida, hay oportunidad de arrepentirse.
El problema es una vez que ya muramos. Muriendo, entonces simplemente nos queda nada más esperar el juicio eterno, en donde seremos separados totalmente de Dios en aquel momento y seremos lanzados al lago de fuego. Así que voy a dar otra explicación más de lo que estamos aquí hablando. ¿De qué forma una fe fuerte le ayuda al cristiano a no temerle a la muerte? Miren, en primer lugar, da seguridad de un hogar arriba en los cielos. Hay un lugar arriba en los cielos. 2 Corintios, capítulo 5, verso 1. Déjenme leerle 2 Corintios, capítulo 5, verso 1. Cuando Pablo escribe ya a los Corintios, sus dos cartas, en la segunda, capítulo 5. En el verso 1 dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Cuando Pablo habla a los Corintios, 2 Corintios capítulo 5, verso 1, les afirma que aunque nuestro cuerpo, nuestra morada en estos momentos es este cuerpo. Así que cuando esta morada se destruya, por efectos de la muerte, de la descomposición, tenemos con Dios una morada eterna. Así que, en primer lugar, en segundo lugar, le pone fin al aguijón de la muerte. Porque en ese mismo libro de capítulo 15 de 1 Corintios, versículos 54 y 55, se hace la pregunta, dice, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? Déjenme leérselo mejor para no confiar en mi memoria. 1 Corintios 15, 54 al 55. Rápidamente nos vamos aquí. ...15, 54 y 55. Se los repito, no soy bueno para la memoria, dice así. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Son las frases triunfales que expresa Pablo cuando escribe esta segunda porción de 1 Corintios. En tercer lugar, la fe provee la creencia en una eternidad que es algo muchísimo mejor que las cosas aquí en la tierra. Filipenses capítulo 1, versos 22 y 23. Déjenme leerles Filipenses capítulo 1, versos 22 y 23. Dice el texto así. Dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Frases que Pablo dijo a los Filipenses, capítulo 1, versos 22 y 23, versos 21 y 22, 23, donde él menciona que morir es muchísimo mejor. Me regreso otra vez a Hebreos, donde estamos analizando este punto. Así que David mismo tuvo que haber madurado en esta creencia, haber crecido, porque escribió el Salmo 23, 4, y ese Salmo dice lo siguiente. Vamos a buscar el Salmo 23, verso 4, donde David expresa esta misma idea. Salmo 23, verso 4. Dice así, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Dice el Salmo 23, verso 4. Aunque esté a punto de morir, dice David, no tendré temor